Bueno, en este segundo vídeo lo que vamos a ver es lo que es el equipo básico de una instalación de recepción satélite y veremos pues, los tipos de antenas parabólicas. Bien, el equipo básico de una instalación terrestre pues consta de tres elementos, ¿vale? Lo que sería la antena parabólica, que sería que sería el reflector parabólico con sus soportes, lo que sería bueno, pues la antena. Y otro elemento también muy importante es el conversor LNB o la unidad externa. Si vais a una tienda de electricidad o de electrónica, le preguntáis por una unidad externa, a lo mejor no entienden, pero si le decís un conversor LNB, sí. ¿Vale? Se suele denominar conversor LNB, pero bueno, la unidad externa lo forma el conversor LNB y el alimentador. Y lo que es la unidad interna, que es el receptor de satélite que tenéis vosotros en vuestra vivienda. Bien, lo que vamos a ver ahora es cada uno de estos elementos, cómo trabajan y cómo funcionan. ¿Vale? El primero de todos sería la antena parabólica. La antena parabólica, bueno, básicamente está formada por lo que es el reflector parabólico, que es este de aquí. ¿Vale? Todo el mundo conoce una antena parabólica. Y luego lo que es el soporte de la antena y las varillas que van a sujetar la unidad externa. ¿Vale? Bien, este reflector parabólico lo que hace es la función que tiene es coger y captar las señales electromagnéticas que vienen desde nuestro satélite. Él lo que hace es recoger todas esas señales electromagnéticas y las refleja en un punto que se denomina foco, que es el que estoy señalando. El foco es el punto donde se concentra todas esas señales electromagnéticas que refleja el reflector parabólico. En esta diapositiva lo vamos a ver un poquito mejor. Aquí. Las señales electromagnéticas llegan al reflector parabólico y toda esa energía reflejada se concentra en el punto focal o foco, ¿vale? El punto focal o foco es el punto donde más energía se recoge del satélite, ¿vale? De la señal del satélite que queremos nosotros captar. En el foco nosotros vamos a colocar la unidad externa, ¿vale? O el LNB, como queráis llamarle. Bien, es importante deciros, es importante comentaros que si el reflector parabólico se abolla, este punto focal se va a desviar, ¿vale? No va a estar aquí, sino que estará en otra posición, porque debido a la deformación del reflector parabólico, el punto focal va a cambiar de posición. Y si la unidad externa no se encuentra en el foco real, donde se están concentrando los rayos reflejados, vamos a tener muchos problemas para recibir la señal satélite, ¿vale? Entonces es importante que el reflector parabólico nunca se abolle, ¿vale? No se deteriore, ¿vale? O sea, esa parábola tiene que ser, como viene de fábrica, tiene que ser perfecta, ¿vale? Pues vamos a ver la unidad externa. Esto sería una unidad externa. Ya como os he comentado, esta unidad externa tiene que estar en el punto focal, ¿vale? Que es el punto donde se concentran las señales electromagnéticas reflejadas por el reflector parabólico. ¿Qué función hace la unidad externa? Bueno, pues la unidad externa tiene varias funciones, pero la principal es transformar la señal de super alta frecuencia, es decir, la que viene de 11,7 a 12,75 GHz, y bajar esa señal a frecuencia intermedia. Esa frecuencia que viene sobre 12 GHz, bajarlas a la banda de frecuencia intermedia, que va de 950 a 2150 MHz. Es el elemento que va a transformar la señal electromagnética en señal eléctrica, ¿vale? Es decir, en nuestra unidad externa va a llegar la señal electromagnética, que llegará de, pues, por ejemplo, si elegimos la banda baja, de 10,7 a 11,7 GHz, y por el conector de salida de la unidad externa, que se conecta a un cable coaxial, saldrá ya la señal ya en señal eléctrica,
y con una frecuencia de 950 a 2150 MHz, que esa es la banda de frecuencia intermedia, que es la que vais por nuestra instalación cableada de satélite. ¿Vale? Bueno, la unidad externa es la que va a dejar pasar una de las 4 bandas: la banda alta horizontal, la banda alta vertical, la banda baja horizontal o la banda baja vertical. Es ahí donde nosotros vamos a dejar pasar cada una de estas bandas. ¿Vale? Bien. Ahora bien, para decidir qué banda pasa, es decir, para que la unidad externa elija una de las bandas de las que queremos nosotros captar la señal satélite, pues esa unidad externa hay que controlarla. ¿Vale? ¿Cómo se controla? Pues con una serie de señales. Bien, para elegir la banda, si queremos que la unidad externa deje pasar la banda alta o la banda baja, lo que se hace es inyectar, o no se inyecta, una señal de 22 kHz. Si queremos dejar pasar la banda alta, inyectaremos una señal de 22 kHz. Si no queremos que pase la banda baja, no inyectaremos una señal de 22 kHz. ¿Vale? Para elegir la polarización, se hace exactamente lo mismo, pero con una tensión de 13 o 18 voltios. Si queremos polarización vertical, le inyectaremos a la unidad externa una tensión de 13 voltios, y si queremos polarización horizontal, le inyectaremos una tensión de 18 voltios. De forma que se queda de la siguiente manera: si metemos 13 voltios a 0 kHz, que sería este ejemplo de aquí, tendríamos banda baja, polarización vertical. Si queremos si metemos 18 voltios a 0 kHz, tenemos banda baja, polarización horizontal. Si metemos 13 voltios a 22 kHz, tendríamos la banda alta, polarización vertical. Y si metemos 18 voltios a 22 kHz, tendríamos banda alta, polarización horizontal. No os preocupéis de aprender esto de memoria, porque realmente los medios de campo ya vienen preparados. Ellos te van indicando qué banda baja o alta o polarización horizontal va metiendo. Nosotros lo que vamos a hacer en el medio de campo es decidir la banda. Lo podremos hacer metiendo las tensiones y los tonos, o directamente en otro menú diciendo, pues yo quiero esta banda y voy a coger la banda alta, polarización vertical. ¿Cómo se inyectan estas señales? Pues se la vamos a inyectar por el mismo cable coaxial que hemos conectado aquí. El mismo cable coaxial que tenemos aquí, que conecta el LNB. ¿Vale? Por aquí meteremos esas señales para controlar el LNB. El LNB es el que deja pasar las bandas, pero nosotros las controlaremos desde otro dispositivo. ¿Qué dispositivo vamos a utilizar? Pues lo vamos a hacer del receptor de satélite. El receptor de satélite que vosotros tenéis en vuestra vivienda es el que va a meter la tensión de 13 o 18 voltios, o meter o no meter el tono de los 22 kHz. ¿Vale? Es decir, se realizará desde la unidad interna. Cuando tú selecciones un canal, si está en una banda, automáticamente el receptor de satélite, si tú tienes sintonizado ese canal o lo tienes programado en tu receptor de satélite, automáticamente el receptor de satélite va a meter esas señales y lo va a mandar al conversor LNB o unidad externa, y la unidad externa dejará pasar esa banda. ¿Vale? Si no lo hacemos con el receptor de satélite, lo haremos con el medio de campo. ¿Vale? Pero que somos nosotros los que vamos a controlar la banda que queremos que la unidad externa deje pasar, para que la unidad externa deje pasar una banda o deje pasar otra. Nos venimos por aquí. Aquí tenemos cómo se hace. Bueno, pues lo que hemos comentado. Me repito, para la banda alta se mete un tono de 22 kHz, para la banda baja no se mete ningún tono, y si metemos 13 voltios elegiremos polarización vertical, y 18 voltios meteríamos polarización horizontal. Control de la unidad externa. ¿Qué inyecta las tensiones y la señal de 22 kHz para dejar pasar una banda u otra? Bueno, pues lo hemos comentado, muy fácil. La unidad interna o el receptor de satélite. ¿Vale? Bien. Y ahora bien, aquí, importante, ¿qué hace nuestra unidad interna o nuestro receptor de satélite? Bien, la función principal que tiene la unidad interna o nuestro receptor de satélite es recoger la señal que viene de la unidad externa,
Fijaros que esto es un reflector parabólico. Aquí tendríamos la unidad externa y tendríamos aquí la entrada, ¿vale? Entonces, el receptor de satélite va a recibir la señal en frecuencia intermedia, con una frecuencia entre 950 y 2150 MHz, y va a venir modulada en QPSK. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros receptores de televisión no entienden las señales que vienen moduladas en QPSK y además vienen en esa frecuencia. Entonces, el receptor de satélite, su función es de modular esta señal que viene de la unidad externa y nos la va a entregar en banda base a nuestro televisor. Puede hacerlo de dos formas: o entregarla en banda base a nuestro televisor por el conector SCAR o HDMI. Fijaros, aquí tenemos un conector SCAR que ya no se utilizan, o por el HDMI, ¿vale?, a nuestro televisor, y ahí saldría la señal sin modular en banda base, ¿vale? O sacarlo por una señal por un conector CEI, pero aquí ya sí estaría modulada, ¿vale? Estaría en una banda de UHF, en un canal de UHF, y estaría modulado en QFDMI. Lo conectaríamos a nuestro televisor por la entrada de conector IEC o CEI. Os comento, esta entrada no se suele utilizar porque generalmente la entrada del conector IEC o CEI se conecta a la antena de televisión terrestre de mi televisor. La entrada de mi televisor del IEC va a la antena de televisión terrestre. Y la entrada que va de HDMI, esa sí la voy a conectar al resto de satélite y esa va sin modular. Ya os comenté en clase varias veces que siempre que veáis un conector IEC o CEI, esa señal viene modulada, ¿vale? Siempre está modulada y generalmente la entrada de conector IEC o CEI de nuestro televisor está preparado para recibir una señal modulada en QFDM en la banda de UHF, ¿vale? Pero nunca no podríamos conectar nunca una unidad externa a nuestro televisor directamente, porque antes hay que meter la unidad interna. La unidad interna es la que se encarga de transformar esa señal de frecuencia intermedia 950 a 2150 MHz modulada en QPSK, y de modularla y entregársela al televisor en banda base, ¿vale? Y siempre me vuelvo a repetir, por la salida de HDMI o por conector de SCAR o con un conector RCA que sería el conector amarillo del RCA, y lo otro, el rojo y el blanco, serían de audio. Pero bueno, eso ya lo sabéis, eso ya lo hemos visto. Vamos a pasar a los tipos de antenas. Hay muchos tipos de antenas parabólicas, pero yo solamente quiero que conozcáis en principio las que más se utilizan. Una de las que se utilizan es la antena de foco centrado, y esto es una parábola completa, es una antena muy grande, ¿vale? Y el foco lo tiene justamente en el centro de la parábola, ¿vale? El problema que tiene esta antena es que las varillas que sujetan la unidad externa, que está aquí, esta varilla de aquí, hace mucha sombra a la hora de hacer la reflexión de la señal electromagnética al foco, y eso provoca que su rendimiento sea muy bajo. Entonces, además de lo grande que es la antena, si la vamos a colocar, por ejemplo, en una vivienda, pues nos interesa que esta antena no sea tan grande. Entonces, generalmente las antenas que se suelen utilizar son las antenas de foco desplazado, antenas offset. Estas antenas son, en realidad, lo que hacen es una sección de la parábola anterior, no es una parábola completa, es una sección, y el foco pues se desplaza, no está en el centro, ¿vale? Pero aquí tenemos una serie de ventajas, y es que estas antenas pues son mucho más pequeñitas, que son las que tenemos dentro del aula en clase, y son antenas que el punto focal, al estar desplazado, pues simplemente con un brazo que veis aquí lo cojo, y realiza muy poca sombra con respecto al reflejo de la señal electromagnética que tienen que ir al punto focal. Entonces, con esto conseguimos aumentar el rendimiento. Entonces son antenas mucho más baratas, antenas más pequeñas y con rendimientos muchísimo mayores que la antena de foco centrado. Bueno, pues con esto termino el segundo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, saludos.